Intrigas durante el gobierno de Chen Te. Así que estamos en la China. En la China, en el siglo XVI, el imperio era regido por la dinastía Ming, aquella a la cual pertenecen las porcelanas que se rompen en las películas de espionaje. Pero también fue la dinastía que expulsó a los mongoles, allá por el año 1368. Mongoles que estaban en el poder en la China cuando llegó el viajero Marco Polo. Claro. Marco Polo hablaba de los chinos y de los chinos sin No darse eran cuenta de que no eran chinos. Claro. El Kublai Khan finalmente no era chino, Era mongol. Pero a Marco Polo, que venía de Venecia sin mucha experiencia, Sí, no había tantos chinos en Venecia como hay ahora, le daba tanto un chino como un mongol, como un coreano o lo que fuera. Sí. Cualquier colectivo lo dejaba en la puerta. Marco Polo se japonés ni le digo. Se mantuvo esta dinastía de los Ming hasta 1644, cuando se suicidó el último emperador Ming, Sun Cheng, ante la imposibilidad de repeler la invasión de los manchúes. Quiero decir que en la China, en todas las dinastías, hubo gran preocupación por algunos asuntos. Uno de ellos era la inmortalidad. Hemos contado muchísimas historias de emperadores o de príncipes muy poderosos que buscaban el elixir de la inmortalidad. Sin ir más lejos, aquel que se denominaba a sí mismo el primer emperador, o sea, Shi Huangdi, que no era el primero, pero él quiso ser el primero y para lograrlo abolió la historia y quemó los libros. Y construyó la muralla, empezó a construir la muralla china. Aquel hombre, entre otras muchas hazañas, envió unas expediciones a buscar las islas donde crecían los duraznos de la inmortalidad. Expediciones con miles de hombres que o no regresaron o regresaron sin duraznos, o ante la falta de duraznos resolvieron no regresar para evitar represalias. También oímos la historia de aquel que se rodeaba de un vaho de inmortalidad encerrado en una habitación. Había descubierto una especie de vapor cuya inhalación lo mantenía con vida. Un día alguien abrió la ventana. Disipado el vaho, respiró el aire puro y murió. También contamos la historia de aquel que creía que el jade proporcionaba la inmortalidad y murió atragantado por un ladrillo de jade. La otra preocupación era la de medir la capacidad de los gobernantes. Por ejemplo, habían creído saber los chinos que los malos gobernantes causaban terremotos, que cuando un emperador era inepto, la tierra se movía. La tierra se movía porque el emperador no era capaz, con su energía y con su saber, de mantener el universo en orden. Y un universo desordenado, lo primero que causa son terremotos. No otro fue el motivo de la invención del primer sismógrafo en la China en el año 113. No se vaya a creer que era un sismógrafo como los que hay ahora, sino que eran unas bolitas que de golpe, si algo se sacudía, se caían. Es como si una silla fuera un sismógrafo. Si se mueve la silla es que hay terremoto. ¿Cómo sabían en San Francisco que había terremoto? Se movía todo. Cada edificio era un sismógrafo. Muy bien, digo todo esto porque la historia que hoy contaremos tiene que ver con la búsqueda de la inmortalidad y con el mal gobierno. En la corte de los Ming existían unos personajes que eran los que tenían más influencia en el carácter del emperador. Hablamos de los eunucos. Es sabido que llegar a la presencia del emperador era un privilegio para unos pocos. Y esos que llegaban hasta él muchas veces quedaban aturdidos o en éxtasis ante su figura. Nadie osaba hablarle. Los únicos que andaban más o menos tranquilos a su alrededor eran los eunucos. Eunucos cuya principal función, o primigenia función, era el cuidado de los harenes, de los herralios, de los grupos de concubinas reales. Pero uno de estos eunucos tuvo un papel importante en esta historia. En 1506 llegó al trono chino Chen Te. Era, según las crónicas, un inexperto en todo, un caído del catre. Pronto un eunuco quiso dominarlo. Este eunuco se llamaba Liu Qin y se puso a la cabeza de una coalición de altos funcionarios y mercaderes. A Liu Qin, el eunuco, le resultó bastante fácil convencer al emperador de que era
mucho mejor para el imperio tener una sola mente dirigente y que esa mente debía ser la suya. Así el aparato administrativo, la designación de cargos oficiales, las disposiciones burocráticas, quedaron en manos del eunuco Liu Qin. Digamos que se había encargado de crear un nuevo lugar en aquel imperio. Liu Qin se convirtió en una especie de valido o primer ministro, si usted quiere llamarlo así. Pasó un año, y Liu Qin había logrado alejar a todos los adversarios, incluidos otros eunucos que pertenecían a facciones contrarias a la suya, ¿no? Porque había distintos partidos de eunucos. Chen Te, el emperador, se sentía feliz porque había encontrado una persona que se encargaba de las tareas de gobierno. Él, después de todo, había sido educado para los placeres del palacio y lo que estaba fuera de ahí no le interesaba en absoluto a Chen Te. Además, estaba obsesionado por encontrar un elixir que lo hiciera inmortal. Se la pasaba encerrado en sus aposentos, de vez en cuando salía a pasear por los jardines o al encuentro de algunas de sus concubinas, yo qué sé. Chen Te, durante la búsqueda del elixir, estaba en manos de las indicaciones de un misterioso sacerdote que se llamaba Chao Chu Cheng. Chao Chu Cheng es un magnífico nombre para un sacerdote que no solo buscaba el elixir, sino que él mismo decía ser inmortal. Este hombre, Chao Chu Cheng, decía ser inmortal. Discúlpeme, soy inmortal. Bueno, el sacerdote lo tenía ocupado todo el día, el emperador preparando brebajes que, según Chao Chu Cheng decía, él mismo había ingerido alguna vez y se lo hacía tomar a Chen Te. Sin embargo, la ilusión de Chen Te disminuyó un poquito cuando aquel hombre, Chao Chu Cheng, el inmortal, murió de un ataque al corazón mientras mezclaba unos líquidos. Pero Chen Te no perdió la fe y siguió trabajando solo. Mientras tanto, el eunuco Liu Qin se había convertido en el verdadero emperador, en el verdadero hijo del cielo y hacía desastres. Con un primer decreto oficial condenó a muerte a 300 funcionarios que le caían antipáticos. Y en los cargos de los eliminados colocó a los parientes y a los amigos, hasta que llegó el momento en que todos los puestos claves del imperio estaban manejados por él. Provincias enteras le entregaban la totalidad de los impuestos en beneficio suyo. Se asaltaban y saqueaban todas las viviendas donde se acumulaban riquezas para incrementar el peculio de aquel ministro. Parecía que nada podía detener a Liu Qin. Entre las personalidades que el eunuco había perseguido se encontraban algunos miembros de la familia Yang, que habían constituido una facción rival sostenida por el filósofo Wang Yangming. El apellido va primero en China. Wang Yangming. Wang Yangming sobornó a otro eunuco que se hacía pasar por amigo de Liu Qin, y este eunuco le confesó a los Yang que el eunuco principal tenía como ambición convertirse redondamente en el emperador. Así que en el oeste de China comenzó a formarse un ejército al mando de Wang Yangming, ejército que marchó sobre la capital y poco a poco fue aumentando el número de sus seguidores. Aquí de todos modos diré algo. Kafka nos enseñó que la China es tan grande que cuando un ejército se organizaba para rebelarse contra un emperador, ese emperador ya había muerto. Porque las noticias tardaban mucho en llegar. Entonces, para que la noticia de que un emperador era tirano llegase a las provincias del oeste, hacían falta 10 años. Y otros 10 años para atacar el Palacio Imperial de Hancheu o de Pekín o de lo que fuera. Quiere decir que cuando llegaba ya había otro. Las órdenes también llegaban tarde. Sus órdenes, Rolón, eran obedecidas por personas que no habían nacido al ordenarlo usted, y usted, cuando esta persona cumplía su orden, ya no le importaba porque era finado. Esa es la desventaja de un territorio demasiado extenso, o quizá la desventaja de unos medios de transporte demasiado lentos. Como quiera que sea, había un ejército de la familia Yang. Y los Yang entraron en la capital, triunfaron y le contaron al emperador todo lo que había sucedido bajo la dirección de Liu Qin. El eunuco, bajo tortura, confesó que tenía la intención de conquistar el trono y fue decapitado. Pero el emperador Chen Te seguía siendo el mismo pavo de siempre. No quería gobernar. Pasaban los años y continuaba buscando el elixir, disfrutando de las concubinas y paseando por los jardines. Wang Yangming, el general, ocupó entonces el puesto que ocupaba antes el eunuco.
revisaron la residencia del eunuco y encontraron 58.000 piezas de oro, 240.000 lingotes, peso total del oro 10 toneladas. Había 40.000 kilos de plata y 20 arcones llenos de piedras preciosas. Un Había vueltito. mucho, sí. Sí, se quedó con un vuelto. Pronto se supo que en tantos años de derroches y robos, Liu Qin había reducido las finanzas imperiales a cero. La población se había empobrecido, número de mendigos había aumentado, los mercaderes estaban en la ruina, una porquería. Cuando el general Wang Yanming advirtió al emperador acerca de todo aquello, Chen Te quiso solucionar el problema, pero solo para la posteridad. Su deseo de eternidad era demasiado importante. Entonces, lo único que hizo fue agarrar la guita del eunuco y aumentar la suntuosidad de la corte. Mandó a construir monumentos enormes. A los arquitectos les preguntaba cuánto iban a durar las obras y si serían conocidas por las generaciones venideras. Qué sé yo. Empezaron otros líos. Eruditos financiaban revoluciones y el emperador seguía levantando templos y bebiendo elixires. Y empezaron las guerras. El ejército imperial, a cargo de Wang Yanming, mataba a los sospechosos de unirse a los insubordinados y al final prevalecieron. El general Wang Yanming, tranquilizada la situación, convenció al emperador de que se fuera a visitar las tierras del norte. Lo mandó de paseo. Le hablaron de las bellezas del camino y Chen Te, entusiasmado, dejó el palacio en manos del ministro filósofo Wang Yang y no volvió nunca más. Wang Yang ocupó el lugar que había ocupado antes el eunuco y todos fueron felices para siempre. Todos menos el pobre Chen Te, que tomó todo el elixir, siguió investigando hasta su muerte. Murió en 1521, desengañado habrá muerto. Mejor dicho, no, en realidad el desengaño le sobrevino después de la muerte. El problema filosófico es este: ¿qué pasa con alguien que cree en el elixir de la inmortalidad y se muere? ¿Tiene un desengaño post-mortem? ¿O se desengaña antes? ¿Ve en algún momento venir a la muerte y aprovecha para desengañarse en ese ratito? ¿O muere con la ilusión de que no ha muerto? Porque mientras uno tiene conciencia está vivo. Sí. Es decir, no hay manera, ¿me entiende?, de desengañar a alguien que cree que es inmortal. Porque ya muerto no tiene capacidad de desengaño. Así que conviene creerse inmortal. Nos ayuda a muchos problemas que son los que nos hacemos antes de morir, ¿no? Los únicos que existen, por otra parte. No hay otros. Bien. Así murió, como tantos que buscaban la inmortalidad, el amigo Chen Te, que por otra parte era un ganso. ¿Le gustó esta historia de eunucos, sí, de gobernantes caídos del catre, sí, y de elixires? Y estaba pensando que hay cosas que se ve que no son compatibles, Alejandro, y todo no se puede en la vida, ¿no? Digo, para un príncipe, para un gobernante, por muy simpático que nos caiga la gente que quiere vencer a la muerte, digo, por ahí mejor hace en cuidar de su reino, si es que quiere ejercer esto, y dejar a los filósofos, a los poetas o a los buscadores esta cuestión de la inmortalidad. Y si no, digamos que se abstenga de gobernar y busque la inmortalidad. Pero lo que no se puede es ejercer un poder estando pensando en otra cosa, porque abajo hay gente que sufre. ¿Qué es eso? Bueno, querido Rolón, me pregunto con qué podemos ilustrar esta lucha contra la muerte. Que siempre diga las de espada. Sí. Vamos a convocar a dos artistas amigos. El primero estuvo ya ayer y es el legendario pianista chino Federico Mizrahi, que aquí llega nuevamente y al que vamos a saludar. Y el segundo es uno de los grandes cantores de la historia del tango, con el que nos reencontramos esta noche después de alguna ausencia. Y es nada menos que Guillermo Fernández.
Va a cantar Guillermo un tango que forma parte de la opereta criolla Lo que me costó el amor de Laura, que el propio Guillermo interpretó haciendo el papel de la muerte. Yo siempre dije que, y de verdad lo digo, que las dos obras más lindas que yo hice en mi vida, y hace 42 años que canto, fue María de Buenos Aires y Lo que me costó el amor de Laura. De verdad. Muchas gracias, Guillermo, por comparar la humildísima opereta criolla con la gran obra del amigo Horacio Ferrer. Fíjese si está bien ese micrófono, ¿no está un poco débil? Hola, sí. Bueno, estamos bien. ¿Y qué podemos cantar que tenga que ver con la inmortalidad, sino el tango de la muerte, interpretado por el señor Guillermo Fernández en el papel de la muerte?